Hola disfrutones. ¡Hola! Os hemos preparado un plan súper especial si estáis en la zona de la Dordoña, pero de esto es que queríamos hablaros especialmente. Estamos en las cuevas rupestres de Lascaux. Impresionante lo que vamos a contaros ahí dentro. No os liéis porque hay 4 Lascaux, tenéis que ir a Lascaux 4. Es en el que está construida la última gran réplica, que prácticamente es el 85% de la cueva original. ¿Sabéis qué diferencias hay entre el arte rupestre y el arte parietal? El rupestre estaba pintado al principio de las cuevas, digamos en la entrada, y el arte parietal se llama así porque estaba pintado al fondo, en la oscuridad de las cuevas. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Lo que se visita de las cuevas de Lascaux son una réplica, porque hace años ya decidieron que no podían entrar los turistas a las cuevas porque nos las íbamos a cargar. En esa réplica, que además se tardó 3 años en construirlas y participaron hasta 30 artistas, no se pueden hacer fotos, no se puede grabar, pero por eso en la parte exterior, en el museo, han hecho la réplica de la réplica para que ahí pues podáis tomar fotografías, imágenes, etcétera, y ver las pinturas desde muy cerquita, claro. La riqueza de poder visitar todo esto es que estamos viendo arte de hace pues casi 20.000 años, que la suerte es que se ha conservado porque estaba en una cueva que hubo un derrumbe y entonces quedó completamente sellada, y luego por la calidad de la roca, que es totalmente impermeable, y allí no llegaba nada de agua ni de humedad. Por eso se ven los colores tan brillantes. El ser humano no vivía en el interior de las cuevas porque no había luz, sino que era justo en la entrada, que ahí podían hacer fuego y demás, con lo cual ellos entraban a hacer las pinturas expresamente, que además se supone pues que tendría algo que ver con algún rito ceremonial, porque por ejemplo no pintaban animales que comían. Eran todos caballos, ciervos, búfalos, pero ellos sobre todo comían renos y no hay ni un solo reno pintado. Y luego lo que ha pintado es cientos de símbolos que de momento, no sé si algún día sabremos qué significaban, de momento no, así que queda vuestra imaginación. Puntos, cuadrículas, rectángulos con Flechas. cuadrículas. Hay teorías que dicen que escenificaban el sistema solar incluso. Esta es la única figura que puede ser un humano pintada en la cueva. ¿Veis las manos? Tiene 4 dedos solo. Sí, la cara es un poco rara porque tiene un poco de pico, pero lo que es curiosísimo es esto de aquí a su lado. No sé si es como una especie de ave, si es un extraterrestre con ese ojo tan grande o qué es eso. Hemos flipado con la sala de toros, luego que sepáis que también hay animales que están extinguidos, como el uro, que están pintados, e incluso otros animales, uno, que nunca estuvieron. Hay ciervos que está absolutamente demostrado que nunca estuvieron en esta parte de Europa. ¿Cómo pueden haber pintado eso si no los has visto nunca, ¿no? Y luego también otra cosa que nos ha impresionado mucho es que hay animales absolutamente ficticios. Una especie de unicornio que incluso puede tener la cara de una persona con barba, que eso ya no están representando a ningún animal real, sino su imaginación. O sea que podríamos decir que el hombre cromañón de esa época era capaz de transmitir y de pintar cosas que imaginaba, no solo cosas que veía. Eso es muy importante, ¿eh? Aparte de la recreación de las pinturas de las cuevas, hay pues, bueno, varios cines que te explican un poco más sobre cómo era el hombre hace 20.000 años
y cómo se realizaron todas estas pinturas y el desarrollo del arte prehistórico. La visita os va a llevar entre 2 horas, 2 horas y media, si queréis verlo todo y disfrutar de luego los teatros y los cines y demás. No os lo perdáis, si no os cortáis y venís con niños, van a ser súper felices porque van a vivir una aventura acojonante, ¿eh? O sea, muy chulo para venir con niños. La visita, la verdad es que está súper bien montada, lo hacen muy interesante porque te hacen vivir lo que sintieron esos descubridores cuando casi que por azar descubrieron las cuevas de Lascaux. Mirad, estos son los 3 chicos que lo encontraron con su profesor de Historia del Arte. ¿Y cómo encontraron la cueva? Porque los 3 estaban buscando a su perro, un perro que se llamaba Robot. Se metió por un agujerito de una cueva, que al principio no le dieron más importancia hasta que luego miraron al techo y fliparon. La verdad es que nosotros, estando dentro de la cueva, no te haces a la idea de que no sean las originales. Está muy bien conseguido la humedad, la oscuridad, esa sensación de estar metido dentro de un pasillo oscuro, ¿sabes? Es una sensación muy chula. Y se nota que se han gastado una pasta los franceses en hacer unas cuevas muy parecidas a las originales, que por cierto se cerraron en 1963 por el deterioro que sufrían los millones de personas y de turistas que venían aquí cada año. Comentaban, creemos que en National Geographic, que Lascaux era la Capilla Sixtina del arte prehistórico, y razón tenían. Qué espectacular, o sea, no te terminas de hacer la idea cómo hace prácticamente 20.000 años seres humanos como nosotros pues podían hacer estas cosas. Ya habéis visto qué plan tan chulo que os hemos enseñado para esta región de la Dordoña, que por cierto este vídeo es complementario al que vamos a colgar de los pueblos más bonitos de la región. Nos vemos la semana que viene en Viajando a nuestro aire. Adiós. Adiós.